Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Tranquilos. No como, pero no sé si ustedes comen. Bueno, 17 de abril, que es el día de hoy. Para los que anotan, no me gusta dar títulos, me gusta hacer suspenso. Pero para los que anotan, el mensaje de hoy le he llamado La Señal. La señal. Una vez, esas veces que uno ni se quiere acordar mucho, pero son lecciones, son lo que te llevan a pensar y al argumento de por qué tú escribes estas cosas, piensas estas cosas y predicas estas cosas. Una vez compartiendo con unas personas, ya ha pasado varias veces, recordé una particular. Hablábamos, comíamos, yo creo que jugábamos dominó, sí. Llegó el momento del debate que a veces mucho pasa, el debate de religión. Cuestionamientos. ¿Qué necesidad hay de ir o qué verdad existe de tener que estar en un lugar como esto en la iglesia? Empezaban las preguntas. Habíamos dos cristianos en ese momento allí, dos creyentes de la misma iglesia de Cristo, por cierto. Entonces el debate siempre lleva a ¿existe o no existe Dios? ¿Qué tal? La ciencia, esto, aquello, X cantidad de cosas. Los otros dioses. Nos hacían X o Y o Z. Cuando se acaba la Z, los índices dicen AZ, BZ. No, mentira. AB, AA, AB, S, lo que sea. X cantidad de preguntas. Demandaban razonamientos. Justifique su respuesta. Yo estaba recordando cuando estudiaba, cuando esto, que uno colocaba una pregunta, uno respondía a una pregunta y uno dice, oye, tengo una probabilidad de entre el 10 y 20 sacar algo, pero cuando te dicen justifique su respuesta te sientes raspado. Tengo que explicar algo más. Tengo que decir sí, pero ¿por qué sí? Justifique su respuesta, dame una razón, un razonamiento. Personas que piden argumentos convincentes, que justifiquen, le convenzan de una verdad para creer en la existencia de Dios. O tener fe en las convicciones cristianas. No solamente creer en Dios. ¿Por qué el Dios cristiano? ¿Por qué en ese Dios o no en otra expresión de Dios que habla la humanidad? Si apenas el cristianismo es el tercio de la existencia de los credos o de lo que creen los seres humanos, hablando en números. En resumen, ¿por qué creer lo que yo afirmo creer? Yo como cristiano. ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué creer entonces en Jesús? ¿Por qué creer en la autoridad o la enseñanza de la doctrina bíblica? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted esos debates? Si me dice que ninguno, yo no sé entonces a quién le está predicando. Tenemos que hablar. Esos debates terminan siendo aquellos días acalorados donde no encuentras cómo encauzar o argumentar una conversación. Yo lo que recuerdo particularmente ese día es que nunca respondí nada en 5 horas, 4 horas. Ahí te termina como peleado. Pero las formas, la predisposición, no se llegan a oír unos con otros. En fin, la gente espera que tú, yo, quedemos con un argumento que afirme la razón de por qué creer, de por qué confiar, de por qué afirmar primero la existencia de Jesús. Segundo, porque mucha gente dice, no, bueno, ese tipo sí existió, ese tipo revolucionó el mundo. Segundo, si existió la razón de por qué es este carácter de ser divino, enviado a la humanidad, porque es diferente a nosotros. Porque para muchos Jesús simplemente es o capaz el mayor maestro moral, o de aspectos espirituales. No estoy hablando de culto, estoy hablando de valores espirituales,
de la humanidad para muchos de ellos, inclusive para muchas religiones, o algunas religiones, muchas, imagínate. Y por último, la gente espera que tú des con un argumento que justifique por qué llevar la fe cristiana como convicción de vida. Yo no necesito a la iglesia para ser salvo. Bien, yo le diría a la gente, bien, usted ya tiene la mitad del camino a la salvación. Pero ¿por qué tener las convicciones de estar en una iglesia y venir? ¿Por qué? El argumento, la razón. ¿No le ha pasado? ¿Cuántas veces ha vivido esto? Si no lo ha vivido, ya le di mi número, se lo puedo volver a dar. ¿Cuán frecuente es esto de tener debates con personas que demanden una razón de tus convicciones, siquiera nada más la existencia de Jesús? La gente está demandando razones. La gente está buscando argumentos convincentes. O más allá, la gente está buscando una contundente señal. Una señal. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que tú crees? Dame una señal. La palabra señal, ¿recuerda que le dije que se llama la señal? La palabra señal se define como un rasgo, una nota, algo que se denota, que hay algo para que se pueda dar a conocer algo. O sea, como trabalengua, ¿verdad? Pero siempre me gusta mencionar lo que dice el diccionario. Un rasgo, una nota con la que algo se puede dar a conocer. Algo que se pueda dar a conocer y es distintivo. Sí, lo reconozco, sí, esto es. Como la palabra que me gusta usar mucho, ineludible. Un distintivo, una marca, el diccionario también dice un prodigio, algo extraordinario. Una de las cosas más impresionantes es que cualquier manifestación de algo crea en la gente una fe difícil de remover. Es una señal que nadie puede negar. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, tú no crees en esto, en esto, en esto? Qué increíble politeístas somos los seres humanos. Podemos creer en todo lo que manifieste una señal. El diccionario, buscando, porque vamos a ver la palabra Biblia, la palabra señal, y el uso allí, cuando se piden señales, es una demostración de autoridad. Tú, Jesús, demuéstranos tu autoridad. Tú dices que esto es el Mesías, que tal, qué cosa, que los tipos se van a romper la vestidura. Qué fanático es el ser humano de sus leyes y de sus creencias. Demuéstrame un símbolo de autoridad. Dame una señal. Cuando dicen dame una señal, la gente espera que los cristianos den una señal que los pueda convencer, que rebata sus argumentos, su postura y que les lleve a creer. Una señal, un signo de autoridad contundente, algo que los convence. Eso fue una característica de la vida de Jesús. Voy a citar un texto, Juan 6:30. Para los que escuchan, saben que yo leo Nueva Traducción Viviente. Las recomiendo si no tienen una Biblia. Y muy bien expresado en nuestro idioma español y conforme a los textos originales. Juan 6:30 dice esto. Vamos a entrar un poco en contexto. Líderes, pueblo judío, gente llegando a Jesús, así como cuando yo estaba con él, dominó y comiendo y algunos bebiendo y hablando. Pero puntualmente gente llegando a Jesús y le decían esto, cito, si quieres que creamos en ti, le dijeron ellos, muéstranos una señal milagrosa, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Fin de la cita. Yo cuando leí esto, volví a leer el contexto y lo menos que tú te vas a conseguir en esto es que Jesús no hubiera hecho ninguna señal milagrosa. Generalmente era una tentativa, una trampa, una prueba, una forma de tentarlo. Fuera muy impresionante, que descarado estos tipos me piden una señal y no he visto todo lo que es. ¿Qué puedes hacer? Johnny, si yo quiero, o tú quieres que yo vaya a tu iglesia y yo considere tu religión, justifícame, dame una razón, una señal. Y esta fue la vida rutinaria de Jesús. Muéstranos una señal.
Lo que la gente le pedía, lo que los incrédulos le pedían. La gente quiere, demanda, espera señales, señales que afirmen el carácter divino de Jesús. No es casual que muchas religiones giran en torno a señales y manifestaciones excepcionales, que generalmente llevan a crear una religión, un credo, un culto, una canonización, una beatificación. Pasa algo extraordinario, algo que no tiene razón, que la gente lo ve y es ineludible y crea una religión. Muchas manifestaciones tendrán esto si nos vamos a la historia. Objetos, eventos, lugares, personas que se afirmaron y son objeto de credo y culto por alguna señal, alguna manifestación, algo que se argumenta que ocurrió. Porque para creer se necesitan señales. Parece que el ser humano es así. Como Tomás, ¿se acuerdan? No, que si yo no veo el hueco aquí, no se parece, miren, igualito, pero no somos. El ser humano necesita manifestaciones, señales. Y si las señales se manifiestan, entonces hay razones ineludibles para creer. Gente me ha cuestionado no creer en una cosa u otra cosa. Recordad cuando me han preguntado varias veces por qué no creo en los muertos. Bueno, a mí los muertos no me han hecho ningún favor de decirme, mira, si tú confías en mí, yo te voy a dar algo. No, nunca me lo han dicho. Y creo que no se me ha aparecido. No recuerdo. No se me ha aparecido. Pero hay gente que me ha preguntado por qué yo no creo en esas manifestaciones que ellos afirman haber visto, o que otros dicen que han visto, o por los testimonios de otros, porque muchas veces la gente cree el testimonio de otros. De hecho, la fe cristiana pasa a nosotros porque alguien nos predicó y nos habló del camino del Señor. Ese querido que me ha dejado ciego como a Pablo y yo soy de Sincuá. No, alguien me habló del Señor y el Señor lo afirmó en el tiempo. Entonces la gente busca razones ineludibles para creer. Siendo así, Jesús, entonces es Jesús solo si afirma una contundente señal. Entonces tú quieres que yo crea, entonces que Jesús afirme una contundente señal, que sea otra vez ineludible. ¿Es cierto esto? ¿Habrá alguna señal que nos haga creer que Jesús es Jesús en la dimensión divina en la que creemos y le damos culto? Porque aquí estamos dándole culto a Jesús. Aquí estamos reunidos en el nombre de Jesús. ¿Qué acabamos de cantar? Cordero de Dios. Eso es una devoción, es una adoración, es una exaltación. Claro que le guardamos culto a Jesús. Si usted no sabe, ahí tiene mi teléfono. ¿Qué le llevó a usted a creer en Jesús? ¿Por qué no cree en otra religión que existe en el mundo? ¿De monoteísmo o politeísmo? ¿Por qué no es politeísta? ¿O simplemente por qué no es ateo? ¿Qué le mantiene usted acá? ¿Será un prodigio, un distintivo, una marca, un rasgo, una demostración de autoridad divina? Entiéndase esto como la definición de una palabra señal. ¿Será alguna señal que lo tiene usted acá? La gente le pedía señales a Jesús. Voy a leer un texto de Mateo 12:38. Dice así: un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Fin de la cita. Creo que tengo que ser un poco didáctico con ustedes y no lo había considerado. Maestros de la ley religiosa. Y a veces pienso que fuera uno de nosotros. Predicador, un Johnny estaba ahí y le quiso lanzar algo para tentarlo. Eran los hombres. A veces la gente ve a los fariseos como los malos, los villanos. ¿Sabes? Una película de Marvel y los fariseos son los malos, están. No, los fariseos eran los buenos, los que enseñaban la ley, los que guiaban al pueblo al camino de Dios.
los que tenían esa responsabilidad. Los Johnny, pues, los predicadores, los que se paran en el púlpito. Un yo, 2000 años atrás. Pero no creían en él. Eran los que eran incrédulos, porque no eran todos. Y le pedían una señal después que el pana viene haciendo... Si usted lee el texto, usted dice, y le llevaban miles y los miles eran sanados. No es que era uno, es que era chorrero de gente. Pero no creían. Ya empezaban a buscar la manera de matarlo. Empezaban las conspiraciones. Las conspiraciones políticas no son de este siglo, son de hace tiempo. Y Jesús le dice una generación maligna de adúltera, y no es que eran puros tipos que adulteraban el matrimonio. Veía comentarista bíblico, ¿verdad? Uno dice eso por entendido. El término adúltero tiene que ver con los que se divorcian de Dios. Por simplificar. Jesús inclusive, cuando aquí los exegetas, los que de verdad se dedican a estudiar esto, hablan de cómo Jesús le decía a estos tipos, esta gente estaba desviada del camino de Dios, así como Dios los reprendía en el Antiguo Testamento, adúlteros. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Vamos a hablar de ese Jonás. Entonces, así como estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Hay unos que dicen, bueno, pero eso no es bíblico, porque Él estuvo 3 días y 2 noches. Bueno, viendo de traducciones en los antiguos textos, los judíos se tradujo en español posiblemente 3 días y 3 noches como palabras para dividirla, pero los judíos lo usaban como una sola palabra. X. En un lapso de tiempo estuvo Jonás en el pez y salió del pez, y esa es la señal que yo les daré, le decía Jesús. 3 días en el corazón de la tierra, solamente 3 días y 3 noches. En otro texto, Lucas dice en el 11:16 dice, otros con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Versículo 29 dice, al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para que la gente de este tiempo, que él fue enviado. En Lucas añade un poco más el detalle de que la gente de Nínive vio el testimonio y la gente de Nínive se arrepintió, etcétera. Es otro tema. Pero la señal de Jonás, lo que pasaría con Jesús, en analogía a lo de Jonás, sería la señal para la gente de ese tiempo y para mí hoy en día, de que Dios lo había enviado. Jonás, este tipo Jonás, tiene su propio apartado en la Biblia. Ustedes sabrán, un pequeñito libro allí que se llama Jonás. En la traducción al español es tan pequeño que son como 2 hojas aproximadamente. Puede leer en su casa, él dice más tarde, un ratico hay un café, lo lee, 2 cafés. La popular historia del hombre que estuvo dentro de un pez 3 días. Así fue. Jonás es elegido por Dios para ser un profeta. Esto es, quien no sabe que es un profeta, alguien que tiene un mensaje, una manifestación o una señal de parte de Dios para dárselo a los seres humanos. Jonás, resumiendo un poco, ¿a qué me dedico yo? Bueno, yo tengo un mensaje de Dios. Ok, esto es profeta. En el caso de este Jonás, lo de Jonás es muy particular. No porque solamente estuvo entre un pez, una cosa no. Él tenía que dárselo a una cierta región, a una cierta ciudad, pero Jonás eligió la ruta de escape. Monta un barco, me voy bien lejos. Tú te vas a ir. Los mares se ponen inquietos, recordando un poco la historia, todo se alborota. Jonás siente la culpa y écheme al agua. Yo espero que un tiburón, no sé si en esa agua había tiburón, pero espero que me descuartice, me coma alguien y ya se acabó mi vida. Dentro de un pez. 3 días. Hay una oración en la Escritura y resulta ser que sale Jonás al 3er día y va a Nínive y Nínive se arrepiente. Pero como somos de buenos los seres humanos para ser fieles a Dios, 120 años después se pierden otra vez, los destruyen. Esta es la señal de Jonás.
Capaz tú, alguien que nos visita o alguien que me vaya a oír si yo grabo esto, lo estoy grabando, si lo publico, también esperas, también necesitas una señal, un signo de autoridad divina para que como los judíos creyeran en Él. A lo mejor tú estás esperando una señal. Hay gente que está esperando alguna manifestación de Dios para decir, sí, yo me quedo en esta iglesia, o yo me voy a bautizar, o yo voy a creer. Capaz tú eres una de esas personas. Sí, capaz, porque para creer en el Evangelio, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué creer en el Evangelio? ¿Por qué estar aquí, no practicar otra creencia o permanecer en alguna otra religión? En un mundo que se está aboliendo las creencias en religiones cada vez. Capaz que tú estás buscando señal, y yo recuerdo estas palabras que Jesús dijo: la única que les daré es la señal del profeta Jonás. Resulta ser que estas palabras que Jesús respondió a los judíos vendría a ser la gran manifestación que Él dio al mundo, a la humanidad, la razón de creer en Él. Él no le dijo cualquier palabra ahí, a veces uno habla como pistolada, pero lo que Jesús le dijo a ellos no fue una pistolada, es la razón de ser, de por qué yo estoy acá. No sé si tú, pero la razón de ser de por qué Él nos invita a estar acá. Para mí, y esto es una opinión particular, es un día muy propicio, una fecha muy propicia, recordar esa, tenía que poner la palabra ahí, la otra vez lo dije y no lo hice, esa palabra que dice la señal. Para mí no hay momento más oportuno que esto, para afirmarla, proclamarla entre la gente, en una fecha que en la tradición establecida por religiones y la historia que tiene Venezuela, el mundo occidental, ya ustedes saben que esta es la fecha de la Semana Santa, Semana Mayor, en la fecha calendario. Quizás para muchos es 2 días libres, o si el gobierno se los da 5 días libres, o el empleado, y ahorita que es martes, a lo mejor gran puente. Lástima si no tiene dinero y no lo puedo disfrutar. Triste. La Semana Santa, la fecha calendario. La señal suele tener esta cumbre de atención por las festividades. Capaz el momento cumbre que algunas personas dedican un espacio para la memoria y el homenaje. Yo recuerdo, esto yo lo he escuchado varias veces, pero recientemente una persona me dijo: yo no creo en ninguna iglesia, violan, ¿cómo se llama? Pedofilia, yo no creo en nada de eso, no voy a ir para allá, ni voy a bautizar a mis hijos. Pero personas que me han dicho: pero no, la Semana Santa yo voy y recorro los 7 templos, por ejemplo. O no niegan la existencia de Jesús. A pesar de que la gente se desliga de las religiones, de las iglesias, no se desliga precisamente de la existencia de Dios o de reconocerlo. Se sienten movidos a que hay que darle devoción a Él en los días de fecha calendario Semana Santa. A pesar de que en la iglesia cristiana nos enseñamos a que el concepto que se aborda la Semana Santa es un concepto de todos los días. Es la razón de ser de nuestra fe. Es el centro de la devoción cristiana. Sin esa señal de Jonás, seguramente no habría ninguna motivación de creer, mucho menos el estar aquí. Jesús, después que dice esas palabras, empieza como a preparar a sus discípulos, pero ni lo entendieron. De hecho, Pedro viene y dice: Señor, ni te pasa, apártate de mí, Satanás. Piensas en las cosas del hombre, parafraseando un poco. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo esto, capítulo 17, versículo 17 del libro de Mateo. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, le dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, es decir, Él, será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de Él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Esa era la señal de Jonás, pero se las dice a ellos. Dice una parte, creo que está en el versículo que dice: después se pusieron tristes, no entendían estas cosas. Yo me dijeron:
Ay, Dios mío, ni te pase. Ay, no, Dios mío, es lo que quiere que pase. Mucha gente diría, ay, no, ni Dios quiere. No, eso es lo que Dios quiere. Porque Él cargó en Él el pecado de todos y hasta que haya puesto su vida, ¿cómo que dice? Verá linaje. Muy reinavarelesco. Yo no me memorizo todavía los versículos en el TV, eso en el Reina Valera se me quedó como en conciencia. Los incrédulos, los enemigos de Jesús, los conspiradores, sus socios y demás de esta gente, esperaban señales de autoridad divina de Jesús, pero no creían de igual manera. Jesús podía haber creado otro planeta ahí, no sé. No le iban a creer. Así como en un momento, columna de fuego, columna de nube en medio de ellos y eran incrédulos. La Biblia nos narra de un pueblo antiguo que veía las plagas en Egipto y eran incrédulos. No creían en igual manera todos estos incrédulos, enemigos, conspiradores y etcétera, socios. En alguno otro texto en el Evangelio encontramos reacciones como atónitos, sorprendidos, mudos, maravillados, pero no creían. No lo aceptaban. Quedaban impresionados. Pasaba la transición, siguiente versículo, vamos a matarlo. ¿En serio? Luego Jesús ascendería, como dice, subía a la gran ciudad, Jerusalén, para el Calvario que le tocaría llevar hasta que se cumpliera y se manifestara la señal de Jonás. Crucificado, 3 días sepultado, pero la muerte no lo pudo retener, y resucitado. Entonces llegaría a la gran ciudad para que se cumpliera la señal de Jonás. Todo para ese desenlace, todo para que hoy creyéramos, todo para que tuviéramos esperanza. ¿Cómo no celebrar la resurrección de Cristo? Por favor, no seríamos creyentes. Celebrar un cumpleaños y no alabar la resurrección de Cristo. Él nos dijo, ustedes van a hacer esto todas las veces que lo partieran y lo beban, todas las veces. Isaías 53, versículo 10 al 12, dice esto, porque así como había un profeta llamado Jonás que agarró el barco y huyó, Isaías no era tan así. Heme aquí, envíame a mí. Yo me siento más identificado con Jonás que con Isaías. Quienes me conocen saben que es así. Yo huyo mucho. Pero conozco unos buenos Isaías. La gente que dice, sí, yo voy. Buenísimo. Isaías profetizó esto, versículo 10 al 12, capítulo 53. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Está hablando acerca del siervo escogido. Esto es Jesús. Y hablando del Señor, de Dios. Dice, Dios formaba parte de este siervo, el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando yo leo esto, yo pienso la palabra evangelio. Mansión Gloria, ¿se cantamos allí? Versículo 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, y cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. El profeta. Hoy celebramos la iglesia esto. De hecho, la gente siente en su corazón el día en el mundo occidental, la Semana Santa, como momento cumbre para celebrar esto. Yo agradezco todo este tiempo que tengo en la iglesia de Cristo, de que se me enseñó a que fuera el hábito de vida. Es tu hábito de vida. La señal de Jonás es la razón por la que tú estás acá. La analogía. Para que se cumplieran estas cosas, para la gracia que se derramó en nosotros. Esta es la razón del advenimiento, del tránsito de este Jesús como el Hijo del Hombre. Dios hecho hombre. El verbo se hizo carne. O la palabra se hizo humano, se hizo carne, se hizo hombre, como dice creo esta versión. Mateo 1:21 dice... Le dice el ángel, ya va José, no vaya a dejar a María, espérate, ya va.
y empieza a hablar con él. Y una de las frases que le dice está en el versículo 21. Tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. La palabra Jesús, como dice acá, significa el Señor salva. ¿Usted sabía que eso es lo que significa Jesús? No es porque María y no sé, uy, ¿será que lo llamamos Johnny? No, es muy feo, como suena como rebelde. Todos los mismos rebeldes. No, Jesús. El ángel le dijo, Él salvará al pueblo. Y Jesús le dijo a los incrédulos, no creen, generación maligna, pero tendrán la señal de Jonás. Es gente, meter un pez y va a hacer 3 días. No, debajo de la tierra, allí, como le digo a los discípulos, me van a hacer de todo. Y ante los romanos, más humillante. Si un judío ante los romanos. Usted tiene que saber la humillación que era para ellos que esto pasara. Era lo más, como dicen algunos estudiosos, era lo más humillante que le podía pasar a una persona de ese pueblo. Y además el día de la fiesta. Yo, judío, me matan los romanos y me crucifican. El enemigo, el que le pedimos a Dios que nos libere el enemigo. No, ese me crucifica y se burla de mí. En muerte de cruz. Muerte de maldición, como dice la traducción. Entonces así fue el Calvario de Jesús. Entró a Jerusalén un día, el tránsito de unos pocos días de maravillas, enseñanzas, polémicas, hasta que lo lograron capturar al modo forzoso, a la traición, a que lo compraron, etcétera, y sentenciarlo a la crucifixión. 3 días de sepultura, 3 días de muerte, y luego la maravilla que le dio una esperanza sin igual a la humanidad. Resucitó. Lo que la tradición de la religión del mundo occidental, digamos el mundo cristiano establecido por la institución romana, ha apartado por siglos este tiempo de celebración denominado Semana Santa. Lo que ellos tratan de celebrar en la Semana Santa, la conmemoración cristiana anual, dice aquí la definición, conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada en Jerusalén, la última cena, el Via Crucis, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Hoy es el día que en ese calendario toca ¿cómo se llama? El domingo de resurrección. El pez ha soltado el profeta, Jesús resucitó de los muertos. Victoria, esperanza y salvación. Este mensaje lo puede haber hablado la semana que viene. Yo sé que hay gente, como hoy es el día de resurrección, que si lo publicó hoy, lo va a oír hoy. Bien. Jesús no dice que seamos audaces. Hechos 2:24 dice: Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Maravilloso. Creo que ese es el versículo favorito que yo tengo para hablar del poder de la resurrección. Muerte! No, que si pecó. No pecó. Dámelo. Lo que yo le llamo la doctrina del pecado. El alma que pecar esa morirá. Ese no pecó. Dámelo. Y lo levantó entre los muertos. La señal. Esa es la razón de ser cristiano. Ese es el cristianismo. La victoria de Jesús entre los muertos. No es si me porto bien, si no mato, si no voy a una iglesia y tengo una buena reputación. No. Importante. Es más, por eso es la gente que está muerta en delitos y pecados. Pero es que Jesucristo resucitó y nos dio este camino del cual en este tiempo, este espacio de tiempo llamado 2022, somos parte de este evangelio. Romanos 1:4. ¿Se recuerda que esta generación incrédula y adúltera, qué dice? Pedían una señal. Pablo decía estas cosas porque Pablo era parte de ese gremio. Pablo dice estas cosas empezando capítulo 1 del libro de Romanos. Dice, versículo 4, quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quedó demostrado. ¿Querían señal? Ahí está, la de Jonás. Resucitó. Yo no cuestiono las fechas, lo he dicho antes cuando, ustedes a lo mejor lo saben, me habrán oído. Cuando comprendo la razón de nuestra existencia hoy es memorar y reconocer la historia que nos ha traído hasta aquí. Nosotros somos la historia que nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué Venezuela es Venezuela y Colombia es Colombia o Ucrania es Ucrania y pasa lo que pasa en Ucrania?
tristemente. La historia nos ha llevado y nos ha colocado en lo que somos. Memorar, reconocer los eventos en el tiempo que resultan en lo que somos hoy. ¿Qué es de la vida sin un recordatorio de cumpleaños? Cuando yo celebro el cumpleaños, lo que recuerdo es, wow, sigo viviendo, sigo existiendo. Pasan muchas cosas, me he enfermado, me han pasado circunstancias y estoy aquí. ¿Qué sería la vida sin la celebración de la creación de nuestra nación? Venezuela es un mundo muy político, pero yo cuando entreno bicicleta veo a los próceres, el orgullo, ¿no? de una nación. Cualquier país tendrá sus monumentos. Recuerdan su historia, la exaltan. Sin valorar los aniversarios de nuestras relaciones. Ya vamos para 9 años, para 8 años. Y así, tanto tiempo cumplimos de noviazgo, o X, ustedes, sus tiempos, aniversarios de trabajo, lo que sea. Recordar algo que, de hecho, de sinceridad, cuando yo dije lo de la ofrenda la semana pasada que cumplí 17 años, porque me acordé allí, ni siquiera me acordaba. Wow, 17 años bautizado. ¿Qué sería la vida sin recordar? Y ver todo lo que ha ocurrido. Es muy presente, inclusive en la instrucción de los textos antiguos. Una gente dice, no, yo era religioso, pero si usted nota la religión de los judíos, aparte de hacer ofrendas y hacer oficios por el carácter de las normas que le habían dado, tenían muchas fiestas. Y la fiesta no era por una parranda, porque ¿cómo como una parranda? Era por recordar, por ejemplo, la liberación de la esclavitud. Por recordar eventos importantes. Y el Señor les enseñó a hacer ellos fiestas. Yo no estoy diciendo que aquí mi predicación es hacer fiestas, sino lo valioso de recordar, lo valioso de memorar. ¿Por qué participamos en la cena del Señor? Para recordar, para memorar. Así como Jesús dijo, por ejemplo, en uno de los evangelios, Lucas capítulo 2, 22, versículo 19, cuando está hablando de la institución de la cena, de su cena, hagan esto en memoria de mí. Recuérdenme, anúncienlo. Esa es la gran manifestación, la gran señal para nosotros tener esperanza. La razón fundamental de por qué estar hoy acá, de por qué estar aquí tiene sentido. Y por qué tendrá hasta el fin de nuestros tiempos. Fíjense lo que dice, piensen, 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. ¿Usted entendió lo que yo acabo de leer? Lo escucho, lo voy a volver a leer. Si Cristo, ojo, este es el versículo, no es que estoy leyendo. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de usted es inútil. Si usted quiere ser cristiano por vocación, lo admiro, usted es un buen religioso, porque, ¿sabe? La vida religiosa es para usted. Pero yo me iría. Y tú dices, y todavía, 1 Corintios 15, 17. Y dice, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Creo que la Reina Valera dice sus antiguos pecados. Todavía son culpables. Si no hubiera ocurrido esto, no tendríamos nada. Si el Señor no hubiera resucitado, no tendríamos nada. Cero esperanza. Usted sabe lo que es un cero, ¿no? Maigua, dame una Coca-Cola. $2. Tengo un billete de $0. Espero que Maigua sepa buenas groserías para que se vaya. No sirve de nada. Cero. Pensar capaz en una vida finita basada en el tiempo que latirá nuestro corazón. Ahí sí va a tomar omega 3, ¿no? Aunque sí hay que tomarlo controlado. Pensar el tiempo que funcionará nuestro organismo y nuestra mente tendrá lucidez. Yo voy para el Alzheimer, ¿no? Ese es algo genético de mi familia. Y soy como medio loco. Hay gente que me dice que me falta un tornillo, me faltan varios. ¿Hasta cuándo dura mi salud mental? Eso sería la esperanza de vida. Tendría que ser deportista. Los invito al ciclismo, les va a aumentar la capacidad cardíaca. Si ustedes deciden no creer, esta es la alternativa de una fe inútil. Haga ciclismo, haga natación, corra, Señor, porque su vida, deje de comer perro caliente.
porque su vida es finita. Aproveche el vestigio de vida que tiene, porque no hay más nada. Porque si Cristo no resucitó es inútil. No hay esperanza, su tiempo está contado. Si así fuera, haga deporte, mira, haga ciclismo, cuídese, pórtese bien para que diga que vivió por lo menos su existencia fueron nada más 80 años, que es mucho en estos tiempos. Habría que irse más allá del conocimiento de la civilización humana, habría que aumentar la esperanza de vida, trabajar en las células madre. Dice por allí un estudio que podía aumentar la esperanza de antienvejecimiento un 30%. Bueno, si usted no cree, invierta su dinero en los científicos que están haciendo eso, porque para usted es inútil, no existe, no pasó, no hay esperanza. Encontrar un conocimiento científico, la forma de ser eterno, rece a la criogenia. Préndale una vela, con todo el respeto del avance científico. Estamos suponiendo que si Jesucristo no resucitó no hay nada. No hay nada. Búsquese otro Dios. Préndale una vela a otro Dios. No sé. Ninguno da la esperanza de Jesús. No tendríamos una esperanza de eternidad. Y si fuéramos creyentes, supóngase usted que usted cree en el Dios de Israel. Si Jesucristo no resucitó, entonces ¿usted qué sería? Culpable de sus pecados. Esa palabrita que la gente le gusta, infierno. Ya usted sabe. Si usted creyera en Dios, pero Jesucristo no hubiera resucitado. Hoy celebramos con fe que no estamos en esas circunstancias. Y seguramente esta solo es una fecha simbólica. Hablando de la Semana Santa, poco va a coincidir con el mismo momento de la traslación solar. A lo mejor algunos se sorprendería, pero no fue que murió hoy. No. En el calendario se arreglaron las cosas para celebrarlo un día, buenísimo. No me interesa cuál fue el día, me interesa es que hubo un día. Para mí. Y a mí más me importa que, ustedes saben, yo a veces no vengo todos los domingos. A veces usted no viene todos los domingos. Pero qué bonito ser instruido en que cada domingo buscamos celebrar lo mismo. Y si usted ha venido todos los domingos, para mí, mire, yo saqué una estadística. Mis mejores tiempos de Caricuao, yo faltaba 12 domingos al mes. Esa estadística la conté. Al año. En mis peores momentos en la iglesia, falté 3 veces al año. Yo estaba mejor en los 12 que falté. Pero lo bonito es que se nos enseña eso y es parte de la comunión de la iglesia. Celebrarlo hoy, en esta fecha, pero seguirlo celebrando y recordando. Lo podemos recordar hoy, mañana, cualquier día, que este Jesús murió de manera cruel y humillante. La crucifixión era la deshonra más grande a la cual se podía exponer una persona en aquel entonces siendo judío ante el invasor, el dominador, el mal, como le llamaban ellos. Juan 6, la gente, hay una estudios que decían, no, esto viene a multiplicar panes y peces y lo que queremos es un David, un guerrillero, que se acabe con estos romanos, que le den chuleta a Pilato. Queremos libertad. No, peor la cosa, nuestro Mesías muere en manos del tipo. Qué humillante. Cuando el orgullo humano es herido. Por ahí la gente no está herida de que el Barcelona perdió esta semana, sino de que le vendieron todas las entradas a los contrarios se vistieron de blanco y le llenaron el estadio. Y están dolidos por eso. Cuando el orgullo humano es tocado, y esto fue lo que pasó con Jesús, el orgullo del gran Mesías Salvador de la humanidad, a eso se expuso por amor a nosotros. No escatimó, dice Romanos, que a veces se usa para las ofrendas. No escatimó el amor de Dios. Entregar a su Hijo único y de paso entregarlo de esa manera. Que pasaran estas cosas. Entonces, nosotros recordamos cómo se manifestó esa esperanza. Tal día como hoy seguramente van a estar leyendo en muchos lugares, van a estar haciendo dramatizaciones y seguramente van a mencionar esto que dice Lucas 24, 5 al 7, cuando las dos Marías iban al sepulcro, otros por allá hablando, pasando contradicción, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer?
Estarían hablando de si van a volver a pescar, no sé. Y están estos dos hombres allí, la piedra removida, y les dicen a ellas: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. De repente iban a ver si todo estaba bien en la tumba. No le pusieron C4 y volaron. No había tecnología para volar esas piedras. De hecho, Pilato, para no tener rollo con los fariseos, la cuestión: mira, enséñenme eso bien, no quiero rollo, no quiero más rollo con esta gente. Ya es mucho con la historia de los macabeos. Enséñenme esa piedra bien. Pero no llegaron. Son estos tipos. ¿Por qué buscan a alguien? No, ni siquiera están buscando el cuerpo. Me pongo a pensar lo que dice aquí. No, están buscando el cuerpo, están buscando. ¿Por qué buscan a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. La señal. Y empezó la fiesta del credo cristiano. Y esto es lo que somos el día de hoy, desde que estas mujeres recibieron esta noticia. Se cumplió, venció, se afirmó la iglesia, se expandió el evangelio, no lo pudieron exterminar. Y usted es creyente el día de hoy. Y esto es, en su conjunto, es el evangelio de esperanza que creemos y en el que perseveramos. Romanos 5, 6 al 8 dice, o 6 y 8, no voy a leer el versículo 7, voy a mantener nada más este contexto. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pongan el contexto de que estas cartas, estos eventos suceden en los tiempos de Jesús. Éramos pecadores, vino y murió por nosotros. Yo cuando veo esto, yo ni había nacido. No había ni vestigio de cómo iba a ser el linaje. O sea, hay que mirar mucho al futuro. Esa omnisciencia de Dios bien alta para saber que yo iba a existir. Cuando yo ni había nacido, redactaría yo: Él murió por mí, pecador. Tesalonicenses, la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Me interesa un versículo porque esto lo recordé cuando leí el año pasado, hablando de un tema, y que la señal del año pasado muy diferente, otro sermón. Había muerto un hermano de la fe, COVID, de la congregación. De hecho, el futuro ministro de la congregación. Y estaba reciente. De hecho, lo último que había hablado ese día era el sermón funerario por internet. Y hay mucho desconsuelo, dolor, sobre todo por cómo pasan las cosas en el país. Tristeza. Y llega este versículo para que de alguna manera la resurrección, la señal de Jonás, nos dé una esperanza. Ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, traerá con Él a los creyentes que hayan muerto. Y todo eso está asociado ¿a qué? A que Él resucitó. A que Él resucitó. La señal de Jonás: Jesús murió, se presentó como sacrificio de nuestros pecados, pues la sentencia de Dios es que el alma que pecare, ¿qué dice la Escritura? Esa morirá. No había escapatoria. Sin embargo, se presenta este Jesús como sustituto a ti y a mí. La muerte no lo pudo retener y al tercer día resucitó, se levantó de los muertos, esperanza y grandes noticias para la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Juan 11, 25.